Nunca he creído en eso de la libertad financiera. Siempre me sonó a frase de curso caro, a humo con fondo de pantalla de playa, a gente que vende sueños porque no pudo vender otra cosa. Yo era de los que pensaban: eso no es para nosotros. Eso es para ricos, para genios, para gente con suerte. Uno trabaja, aguante ya. Así pensaba, hasta que mi esposa me lo dijo de frente. No fue en una plática profunda ni en una discusión intensa. Fue una noche cualquiera, de esas donde no pasa nada especial. Estábamos cenando quesadillas sin queso, porque a veces la quincena no coopera, cuando, sin levantar la voz, sin drama, soltó: yo ya no quiero trabajar toda la vida. Antes de los 50, quiero libertad financiera. Me quedé congelado. Literal. Tenía el tenedor en la boca y sentí como el frijol se me atoró en la garganta, no por la comida, sino por la frase. Porque no era una queja. No era un berrinche. Era una decisión dicha en voz alta. ¿Cómo que libertad financiera?, le pregunté. ¿De qué estás hablando? Lo dije con esa voz que tenemos muchos, la voz del empleado. La voz que entiende de quincenas, horarios, vales de despensa y aguinaldo. La voz que no sabe qué hacer sin un jefe. Ella ni siquiera se alteró. Libertad de tiempo, me dijo. Libertad de dinero. Libertad de no vivir con el pendiente de que si un día nos enfermamos o nos corren, se nos cae todo. Luego remató con algo que sí me pegó directo. No quiero que me dé un infarto frente a la computadora peleando con Excel a los 60. Ahí fue cuando el silencio se sentó con nosotros a cenar. Porque yo tengo 48. Ella 43. Llevamos años haciendo todo bien. Buenos empleados. Puntuales. Responsables. Cumplidores. De esos que no faltan, que no se quejan, que agradecen tener trabajo. Pero así como para dejar de trabajar, no. Así como para vivir tranquilos, tampoco. En ese momento quise decirle que estaba exagerando. Que así es la vida. Que todos trabajan hasta viejos. Que mejor no pensara tanto. Que agradeciera lo que tenemos. Pero no lo dije. Porque algo dentro de mí ya sabía la verdad, aunque me costara aceptarla. Si mañana dejo de trabajar, no entra dinero. Punto. No hay plan B. No hay ingresos pasivos. No hay nada funcionando sin mí. Eso no es estabilidad. Eso es dependencia con buena presentación. Esa noche no dormí bien. No por miedo inmediato, sino por una idea que no se me quitaba de la cabeza. ¿Y si no está loca? ¿Y si el loco soy yo por haber aceptado esto como normal? Me acordé de varios conocidos. Uno renunció y se fue a vender seguros, ahora vive en Cancún. Otro se volvió coach digital y lo veo más en aviones que en el súper. Yo, sigo viendo el mismo Excel desde 2007. Siempre pensé que ellos eran los arriesgados. Ahora empecé a pensar que tal vez el verdadero riesgo era quedarme igual. Agarré el celular. Me metí a buscar eso que tanto me molestaba, libertad financiera. YouTube, Google, TikTok. Y mientras más leía, más me encabronaba. No con ellos. Conmigo. Porque descubrí algo que dolía aceptar. Yo no tenía ni una sola fuente de ingreso que no dependiera de mi tiempo. Si no trabajo, no como. Así de simple. Así de frágil. Y ahí vino la pregunta que nadie quiere hacerse, pero que ya no pude evitar. ¿De verdad quiero llegar a viejo viviendo de un sueldo? ¿O de una pensión que quién sabe si exista? Esa fue la noche en que entendí que el problema no era la libertad financiera. El problema era que yo nunca me había permitido ni pensar en ella. Y eso apenas estaba empezando a incomodarme de verdad. Al día siguiente intenté seguir con mi vida normal. Despertador, baño rápido, café medio tibio, tráfico, oficina. Todo igual. Pero ya no se sentía igual. Era como cuando te dicen que tienes una mancha en la camisa y, aunque sea pequeña, ya no puedes dejar de verla. En el trabajo abrí el Excel de siempre. El mismo archivo que llevo usando años, con fórmulas que ya ni pienso, que mis dedos escriben solos. Y de pronto me pegó una idea incómoda. Llevo casi 2 décadas perfeccionando algo que no me acerca ni un centímetro a lo que mi esposa quiere, ni a lo que yo, si soy honesto, también quiero. Empecé a observar a mis compañeros. No con desprecio, sino con miedo. Gente de 55, 58, 62 años, todavía pidiendo permiso para salir antes, todavía cuidando el tono con el jefe, todavía esperando que no haya recortes. Algunos con problemas de salud, otros contando los años para jubilarse, muchos resignados. Y pensé, ¿este es el plan? Porque nadie lo dice así, pero ese es el plan que nos vendieron. Aguanta. Trabaja. No hagas olas. Y algún día, algo pasará. ¿Qué? Nadie lo explica bien. En la comida, uno de mis compañeros empezó a quejarse del trabajo, como siempre. Yo antes me sumaba.
Era casi terapéutico. Pero ese día me quedé callado. Ya no me servía desahogarme si no iba a hacer nada distinto. ¿Todo bien?, me preguntó. Andas callado. Asentí, pero por dentro pensaba otra cosa. No ando callado, ando despertando. Esa noche, al llegar a casa, mi esposa me miró raro. No porque yo dijera algo, sino porque no dije nada. Me senté, cenamos, y de pronto me escuché diciendo algo que jamás había dicho en voz alta. Creo que tienes razón. Ella levantó la vista, sorprendida. ¿Sobre qué? Sobre no querer trabajar toda la vida. No sonrió. No celebró. Solo respiró profundo, como si llevara tiempo esperando que yo llegara ahí solo. No quiero lujos, me dijo. Quiero tranquilidad. Quiero tiempo. Quiero no sentir que la vida se nos va trabajando para alguien más. Ahí fue cuando entendí que no estaba hablando solo de dinero. Estaba hablando de cansancio acumulado. De años de posponer cosas. De decir luego demasiadas veces. Le confesé algo que me daba vergüenza admitir. No sé cómo se hace eso. Ella tampoco lo sabía. Y curiosamente, eso nos calmó. Porque por primera vez no estábamos fingiendo tener respuestas. Estábamos aceptando que no sabíamos, pero que queríamos aprender. Esa noche abrimos la laptop juntos. No para ver una serie. Para investigar. Y mientras más leíamos, más claro se volvía algo que dolía. Nadie nos había enseñado nada de esto. Nada. Ni en la escuela, ni en el trabajo, ni en casa. Sabíamos resolver ecuaciones, pero no manejar dinero. Sabíamos cumplir horarios, pero no crear ingresos. Sabíamos obedecer, pero no construir. Me dio coraje. No contra alguien en específico, sino contra el sistema completo que te prepara para sobrevivir, no para vivir bien. Ahí entendí algo clave. La libertad financiera no es una meta romántica. Es una respuesta lógica a una vida que ya no quiere seguir viviendo igual. No se trata de dejar el trabajo mañana. Se trata de dejar de depender solo de él. Y esa idea, una vez que entra en tu cabeza, ya no se va. Esa fue la noche en que dejamos de vernos solo como empleados cansados. Y empezamos a vernos como personas que todavía estaban a tiempo. A tiempo de aprender. A tiempo de equivocarse. A tiempo de intentar algo distinto antes de que los años decidan por nosotros. Los días siguientes fueron raros. No malos, no buenos. Raros. Como cuando sabes que algo cambió, pero todavía no sabes exactamente qué hacer con eso. Seguimos yendo a trabajar. Seguimos cumpliendo. Pero ya no éramos los mismos. Había una conversación silenciosa entre nosotros dos que no necesitaba palabras. Bastaba una mirada para saber que los dos estábamos pensando lo mismo. Esto no puede ser todo. Una noche, mientras lavábamos los platos, mi esposa me preguntó algo que me desarmó más que cualquier discurso motivacional. Si no fuera por el dinero, ¿seguirías haciendo lo que haces? Me quedé quieto, con el plato en la mano. Quise decir que sí. Quise justificarme. Quise decir que era responsable, que era lo correcto, que así es la vida adulta. Pero ninguna de esas respuestas era honesta. No, le dije al final. No seguiría. No fue un no enojado. Fue un no cansado. Un no que llevaba años acumulándose. Ella asintió, como si ya lo supiera. Yo tampoco, dijo. Y eso no nos hace flojos. Nos hace conscientes. Esa palabra volvió a aparecer, conscientes. Empecé a entender que la inconformidad no siempre es ingratitud. A veces es claridad. A veces es tu intuición gritándote que estás viviendo una vida que no elegiste del todo. Empezamos a hablar de dinero como nunca antes. Sin culpa. Sin reproches. Sin ese tono tenso que suele aparecer cuando se habla de gastos. Pusimos los números sobre la mesa. Ingresos, deudas, gastos hormiga, todo. Fue incómodo. Doloroso. Pero necesario. Ahí vino otro golpe de realidad. No estábamos mal porque ganáramos poco, sino porque nunca habíamos tenido una estrategia. El dinero entraba, salía y desaparecía. No trabajaba para nosotros. Solo pasaba por nuestras manos. Toda la vida nos enseñaron a cuidar el empleo, dije, pero nadie nos enseñó a cuidar el dinero. Ni el tiempo, agregó ella. Eso fue clave. Porque empezamos a darnos cuenta de que el tiempo era el recurso más caro que estábamos gastando mal. Horas en cosas que no nos acercaban a nada. Energía puesta en apagar fuegos ajenos mientras nuestros propios planes se quedaban en pausa. Decidimos empezar pequeño. Ridículamente pequeño. No con grandes inversiones ni promesas de riqueza. Con educación. Con información. Con entender conceptos básicos que nos daban pena no saber a nuestra edad. Ingresos pasivos. Inversiones. Negocios digitales. Sistemas.
Al principio todo sonaba confuso, incluso sospechoso. Parte de mí seguía pensando que eso era para otros, no para nosotros. Que quizá ya íbamos tarde. Que mejor no moverle. Pero cada vez que esa voz aparecía, mi esposa decía algo que me regresaba a la realidad. ¿Tarde para qué? ¿Para seguir igual otros 20 años? Eso cerraba cualquier discusión. No dejamos el trabajo. No hicimos locuras. Seguimos siendo responsables. Pero algo cambió, dejamos de gastar sin pensar y empezamos a separar dinero para aprender. Para invertir. Para construir algo, aunque fuera pequeño. Y ahí apareció otro miedo que no esperaba, el miedo a fallar juntos. Porque fallar solo ya duele. Pero fallar en pareja, eso pesa. Sentía una responsabilidad enorme. No quería ser el que la llevara por un camino equivocado. No quería venderle humo ni falsas promesas. Se lo dije una noche. Me da miedo que nos equivoquemos. Ella me miró y respondió algo que me dejó en silencio. A mí me da más miedo no intentarlo y que dentro de 10 años nos preguntemos por qué no hicimos nada cuando todavía podíamos. Ahí entendí que la libertad financiera no era un capricho suyo. Era una conversación pendiente que la vida nos estaba obligando a tener. No sabíamos si lo lograríamos antes de los 50. No teníamos garantías. Pero por primera vez estábamos caminando en la misma dirección, no solo sobreviviendo en paralelo. Y aunque afuera nada había cambiado todavía, por dentro ya habíamos tomado una decisión que no se nota en el banco. Pero sí en la forma en que empiezas a mirar el futuro. El problema con tomar una decisión así no es el primer paso. Es sostenerla cuando la emoción se va. Porque después de los primeros días de entusiasmo, llegaron las dudas. Las reales. Las que no salen en los videos ni en las historias bonitas. Dudas prácticas, incómodas, silenciosas. ¿Y si estamos perdiendo el tiempo? ¿Y si esto no funciona para nosotros? ¿Y si ya estamos grandes para cambiar? No lo decíamos en voz alta, pero estaban ahí. Se colaban en las noches largas, en los días pesados de trabajo, en cada recibo que llegaba puntual recordándonos que el sistema no espera a que uno encuentre su camino. Hubo una semana especialmente dura. El trabajo se puso pesado, llegaron gastos inesperados y, para colmo, el contenido que estábamos estudiando empezó a sentirse más complejo. Ya no eran ideas bonitas, eran números, decisiones, responsabilidad. Una noche, cansado, solté lo que llevaba atorado. Tal vez esto es una tontería. Tal vez estamos complicándonos la vida de más. Mi esposa no respondió de inmediato. Cerró la laptop, respiró hondo y me dijo algo que me dejó frío. ¿Te das cuenta de que eso mismo lo llevamos diciendo años, pero sobre nuestra vida? No supe qué contestar. Siempre que algo se pone difícil, continuó, lo aguantamos. Nos adaptamos. Bajamos expectativas. Decimos ni modo. ¿Y si esta vez, en lugar de retroceder, aguantamos hacia adelante? Esa frase se me quedó clavada, aguantar hacia adelante. Entendí que lo que más miedo me daba no era perder dinero. Era perder la imagen de hombre responsable que siempre había sido. El que no arriesga, el que no falla, el que cumple. Pero también el que nunca intenta algo fuera del guión. Empezamos a organizarnos mejor. A poner límites claros. A definir tiempos para aprender, para probar, para equivocarnos. Sin romanticismo. Sin prisas irreales. Como adultos conscientes, no como soñadores impulsivos. Y ahí pasó algo curioso, el estrés no aumentó, cambió de forma. Antes estaba el estrés de cumplir, de llegar, de no fallar en el trabajo. Ahora estaba el estrés de aprender, de decidir, de asumir responsabilidad. Y aunque seguía siendo estrés, era distinto. Tenía sentido. También empezamos a notar reacciones externas. Comentarios disfrazados de preocupación. ¿No será mejor que sigan como están? A esta edad ya no conviene arriesgar. Mejor poco pero seguro. Antes esos comentarios me habrían tranquilizado. Ahora me sonaban a advertencia, pero no del riesgo, sino del conformismo. Me di cuenta de algo importante, mucha gente no te aconseja desde la experiencia, sino desde el miedo que ellos mismos no resolvieron. Y escuchar eso sin cuestionarlo es una forma elegante de heredar frustración. No estábamos avanzando rápido. Ni siquiera avanzando de forma visible. Pero estábamos construyendo algo que nunca habíamos tenido, criterio propio sobre el dinero y el tiempo. Ya no dependíamos solo de lo que nos decían otros. Estábamos entendiendo por qué hacíamos lo que hacíamos. Y eso, aunque no se reflejara aún en la cuenta bancaria, empezaba a reflejarse en nuestra forma de vivir. Dormíamos distinto. Hablábamos distinto. Planeábamos distinto. La meta de antes de los 50 dejó de sentirse como presión y empezó a sentirse como dirección. No una promesa vacía, sino un punto en el horizonte que nos obligaba a movernos con intención. Y aunque todavía no había resultados grandes, algo era claro.
Ya no estábamos improvisando nuestra vida. Estábamos aprendiendo a diseñarla. Con el paso de los meses, algo empezó a cambiar de forma silenciosa. No fue un golpe de suerte ni un momento espectacular. Fue más bien una acumulación de pequeñas decisiones bien tomadas. De esas que nadie aplaude, pero que, juntas, empiezan a pesar. Seguíamos siendo empleados. Seguíamos cumpliendo. Pero ya no vivíamos esperando la quincena como salvavidas. Ahora la veíamos como una herramienta. Parte iba a gastos, sí, pero otra parte ya tenía destino claro: construir algo que no dependiera de nosotros sentados frente a una computadora 8 horas al día. Mi esposa empezó a brillar distinto. No porque ganáramos más, sino porque ya no se sentía atrapada. Tener un plan, aunque estuviera en proceso, le devolvió algo que había perdido: la calma. Y verla así me confirmó que esta decisión había valido la pena, incluso antes de ver resultados grandes. Yo, por mi parte, dejé de ver el trabajo como una condena. Lo veía como un medio. Ya no me lo tomaba tan personal. Ya no me definía. Y eso me dio una libertad mental que jamás había tenido. Hubo errores. Claro que los hubo. Decisiones que no salieron como esperábamos, aprendizajes que costaron dinero y tiempo. Pero por primera vez esos errores no se sentían como fracasos, sino como parte del proceso. Como datos. Como lecciones. Empezamos a ver pequeños frutos. Nada que presumir, nada que subirse a redes. Pero lo suficiente para confirmar que esto no era fantasía. Que el dinero sí puede trabajar de otra forma si tú cambias primero. Un día, sin previo aviso, mi esposa me dijo algo que cerró todo el círculo. Ya no me urge llegar a los 50 con libertad financiera. ¿Cómo? Le pregunté, sorprendido. Porque ahora sé que vamos en camino. Y eso es lo que quería, no sentir que la vida se nos va sin dirección. Ahí entendí que la meta no era solo el número. Era dejar de vivir con miedo al futuro. Dejar de sentir que el tiempo nos estaba ganando. No somos millonarios. No vivimos viajando. No dejamos el trabajo de un día para otro. Pero ya no vivimos atrapados en la idea de que no hay alternativa. Y eso lo cambia todo. Porque cuando sabes que hay opciones, el miedo pierde fuerza. Cuando entiendes cómo funciona el dinero, deja de dominarte. Cuando decides pensar distinto, la vida empieza a abrir espacios que antes ni veías. Si algo aprendí de todo esto es que la libertad financiera no empieza cuando ganas mucho dinero. Empieza cuando te haces responsable de tu tiempo, de tus decisiones y de tu futuro. Mi esposa no me pidió millones. Me pidió libertad. Y gracias a eso, dejamos de sobrevivir. Y empezamos, por fin, a vivir con intención. Hubo un momento, ya casi sin darnos cuenta, en el que entendí que esta historia no iba a cerrar con fuegos artificiales. Y fue justo ahí donde todo terminó de acomodarse. Porque la verdad es esta: nadie viene a ponerte un sello de ya lo lograste. No hay un día específico en el que despiertas y dices listo, soy libre. Lo que hay es un cambio silencioso en cómo te paras frente a tu vida. Hoy sigo despertándome temprano. Sigo trabajando. Sigo cumpliendo. Pero ya no lo hago desde el miedo. Ya no trabajo con la sensación de que si algo sale mal, se acaba todo. Ya no vivo con esa presión constante en el pecho que te hace sentir reemplazable, dependiente, frágil. Ahora sé que estoy construyendo algo paralelo, algo que no se ve todavía del todo, pero que ya existe. Y eso cambia la forma en que caminas, hablas, decides. Mi esposa también cambió. No porque tenga más dinero en la cuenta, sino porque recuperó algo que había perdido sin darse cuenta: la esperanza realista. No la ilusión vacía, sino la certeza de que el futuro no está completamente fuera de nuestras manos. Ya no hablamos de aguantar. Hablamos de avanzar. Ya no decimos ni modo. Decimos que sigue. Y eso, para una pareja que llevaba años en automático, es enorme. Aprendí algo que nadie te dice claramente: la libertad financiera no es una huida, es una construcción. No es correr lejos del empleo, es dejar de depender ciegamente de él. No es odiar el trabajo, es no entregar tu vida entera a una sola fuente de ingreso. También entendí que este camino no es para todos. Y está bien. Hay quien prefiere la certeza, aunque sea limitada. Hay quien no quiere cuestionar nada. Hay quien se siente cómodo obedeciendo reglas que otros escribieron. Pero yo ya no pude volver atrás. Porque una vez que ves que hay otra forma de vivir, seguir igual se siente como traicionarte a ti mismo. Mi esposa no me pidió libertad financiera para presumir, ni para viajar por el mundo, ni para jugar a ser ricos. Me la pidió para vivir sin miedo al futuro. Para no llegar a viejos preguntándonos en qué momento se nos fue la vida. Y gracias a esa conversación incómoda, gracias a esa cena sencilla, gracias a ese atragantamiento con frijoles, algo se rompió, pero para bien. Se rompió la idea de que esto es todo. Se rompió la resignación. Se rompió el así nos tocó.
Hoy no puedo decirte que ya llegamos. Pero sí puedo decirte algo con total honestidad. Ya no estamos perdidos. Y si tú, escuchando esta historia, sentiste un nudo en el estómago, una incomodidad rara, una pregunta que no se te quita de la cabeza, entonces no es coincidencia. Tal vez no necesitas ganar más. Tal vez no necesitas renunciar mañana. Tal vez no necesitas milagros. Tal vez solo necesitas hacerte la misma pregunta que mi esposa me hizo sin saber que iba a cambiarlo todo. ¿De verdad quieres trabajar toda la vida? ¿O estás listo para empezar a construir algo diferente? Porque el tiempo va a pasar igual. La única diferencia es si lo dejas pasar. O lo usas a tu favor.